Mis reinas, bienvenidas otra vez a este rincón donde el valle nunca descansa. Hoy no vengo a contarles un capítulo cualquiera. Vengo a contarles el capítulo en el que un padre mira a su propio hijo y descubre que el amor, cuando llega tarde, pesa distinto. Vengo a contarles el capítulo en el que un hombre acorralado sonríe, y esa sonrisa, mis reinas, va a quitarles el sueño esta noche. Agárrense porque el capítulo 472 de Valle Salvaje llega cargado de silencios que dicen más que cualquier grito, y hoy vamos a desmenuzarlo juntas, hilo por hilo, corazón por corazón. Empecemos por donde más duele. Rafael tiene a su hijo delante de los ojos y no logra tomarlo en brazos. Luisa cumplió su palabra. Le entregó al pequeño, ese mismo niño que salió cargado de una cabaña en medio de una huida desesperada por el bosque, ese mismo niño al que Pedrito, sin saberlo del todo, le puso el nombre que Adriana había elegido meses atrás. Y ahora ese niño está ahí, respirando, existiendo, reclamando un lugar en los brazos de un hombre que no logra estirar las manos. Yo sé que muchas de ustedes van a querer juzgar a Rafael esta noche y las entiendo, mis reinas, de verdad las entiendo. Pero antes de juzgarlo, paremos un segundo a pensar en lo que este hombre está cargando al mismo tiempo. Está cargando el descubrimiento de que el hijo que creyó perdido para siempre respira y creció lejos de él, protegido por gente que decidió, por las razones que fueran, ocultarle la verdad. Está cargando la certeza de que María, la niña que ama con toda el alma, no lleva su sangre, aunque ese amor sea tan real como el aire que respira. Y está cargando, sobre todo, la vergüenza de haber desterrado del valle a la mujer que un día intentó decirle la verdad y a la que él, convencido de que mentía, le dio la espalda. Todo eso junto, mis reinas, cabe en un solo instante, frente a un rostro diminuto que no entiende nada de lo que provoca. Por eso Rafael se refugia en María. Se encierra con ella, ajeno a todo lo que sucede a su alrededor, como si abrazar a la niña que ya conoce fuera más fácil que enfrentar al hijo que todavía no sabe cómo querer. Y eso, mis reinas, desconcierta a toda la casa grande. José Luis quiere que su nieto ocupe cuanto antes el lugar que le corresponde, y lo quiere ya, porque es un abuelo que acaba de recuperar algo que creía perdido y no soporta más demora. Bárbara le pide paciencia, le recuerda que forzar las cosas solo puede empeorarlas. Y Alejo sorprendentemente se pone del lado de Bárbara, aunque eso signifique contradecir a su propio padre, que insiste en que la resistencia de Rafael solo debilita a la familia frente a todos los que observan desde afuera. Aquí, mis reinas, yo les dejo la pregunta abierta que a mí no me deja dormir. ¿Tiene razón José Luis? ¿Quiere apurar el reconocimiento antes de que Damaso encuentre la manera de usar la duda a su favor? ¿O tiene razón Bárbara, que sabe que un padre no se hace de un día para otro, y que empujar a Rafael antes de tiempo puede quebrar algo que todavía se puede salvar? Yo tengo mi opinión, pero se las guardo para el final, porque primero quiero que ustedes mismas se hagan esa pregunta con el corazón, no con la cabeza. Vamos ahora con la escena que para mí es la más inquietante de todo el capítulo, y no exagero, mis reinas. Damaso sorprende reunidas a Luisa, a Bárbara, a Mercedes y a Victoria, las 4 mujeres que más saben sobre lo que él hizo, las 4 que más activamente trabajan, cada una a su manera, para sacarlo del valle. Cualquier hombre en su situación debería sentir miedo. Debería sentir que el tiempo se le acaba, que la trampa se cierra. Pero Damaso no. Damaso sonríe. Asegura que ya no le teme a nadie, que tiene el control total de la situación. Y esa frase, mis reinas, esa seguridad calmada en medio de lo que debería ser su peor momento, es exactamente lo que enciende todas las alarmas de Mercedes. Porque Mercedes conoce a Damaso mejor que nadie en este valle. Lleva años casada con él, ha visto de cerca cómo piensa, cómo planea, cómo se comporta cuando siente que está perdiendo terreno. Y ella sabe con esa certeza que solo da la convivencia larga con alguien peligroso, que cuando este hombre se muestra tranquilo en el peor momento posible, no está fingiendo. Tiene algo. Y por eso apenas puede, corre a compartir con Victoria un mal presentimiento que las deja a las dos paralizadas. Porque ninguna de las dos sabe qué es exactamente lo que Damaso guarda todavía bajo la manga, y no saberlo, mis reinas, es mucho peor que enfrentarse a una amenaza conocida. Piensen conmigo un segundo en todo lo que este hombre ya perdió. Perdió el secreto de los bebés intercambiados. Perdió la lealtad de las parteras que antes lo protegían. Perdió el control absoluto que ejercía sobre Mercedes y sobre Victoria. Perdió la confianza de José Luis,
que ahora lo mira con la rabia de un abuelo al que le robaron años enteros junto a su nieto. Y aún así, con todo eso derrumbado, sonríe. Y esa sonrisa es la que nos deja a todas, mis reinas, con la misma pregunta clavada. ¿Qué le queda? ¿Qué sabe que nosotras todavía no sabemos? ¿Qué movimiento está guardando para el instante exacto en que el valle entero crea que ya lo derrotó? Y aquí quiero traerles un dato que confirma varios medios especializados en la novela, entre ellos Cultura en Serie. El avance oficial de esta semana adelanta que Damaso va a aterrorizar a Victoria y a Mercedes justo antes de marcharse de la casa pequeña, y que finalmente entre las dos, logran expulsarlo del valle. Pero el propio avance semanal se hace una pregunta que a mí me parece clave, y se las traslado tal cual, ¿es realmente el final? Porque un hombre que prometió que su venganza recién comenzaba, que aseguró que lo peor todavía estaba por llegar, no desaparece simplemente porque lo saquen de un lugar. Damaso puede salir del valle, mis reinas, pero sus planes, sus amenazas, su capacidad de hacer daño desde la distancia, eso no sale con él. Y eso puede convertir su partida no en el cierre de esta guerra, sino en el inicio de su etapa más peligrosa. Sigamos con Rosalía, porque hoy esta mujer llega a un límite que llevaba semanas acercándose. Convencida de que ya no puede seguir un día más separada de María, Rosalía está dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar a su hija. Y esa frase, mis reinas, cualquier cosa, no hay que tomársela a la ligera. No la dice desde la calma de alguien que todavía tiene opciones sobre la mesa. La dice desde la desesperación de una madre que ya fue expulsada 2 veces del valle, que reunió el valor de decir la verdad más grande de toda su vida y que recibió, a cambio, un rechazo que todavía le arde en el alma. Y aquí entra un personaje que a mí me tiene con el ojo puesto encima toda la semana, Pedrito. El niño presencia parte de las intenciones de Rosalía justo mientras Rafael sigue encerrado con la pequeña, ajeno por completo a lo que ocurre a su alrededor. Y piensen conmigo, mis reinas, en quién es este niño. Es el mismo que cargó secretos enormes durante meses sin quebrarse. Es el mismo que le puso al hijo de Adriana el nombre que su madre había elegido. Es el mismo que se plantó frente a Damaso para defender a los suyos sin medir el peligro. Pedrito no es un observador inocente que mira sin actuar. Es un niño que interviene cuando siente que alguien de los suyos necesita ayuda. Y si percibe que Rosalía está a punto de hacer algo desesperado, o que la situación entre Rafael y la pequeña necesita una mano que la resuelva, este niño puede convertirse en la pieza que nadie vio venir y que termina moviendo todo el tablero. Cambiemos de tono un momento, mis reinas, porque no todo en este capítulo es dolor puro. También hay un hilo de ambición y de dignidad recuperada, el de Matilde y el negocio de los perfumes. Con Nicolás fuera del valle con su mentira expuesta delante de todos, con Atanasio finalmente reconociendo que su esposa tenía razón desde el principio, Matilde tiene ahora frente a ella algo que nunca imaginó que llegaría tan rápido. La oportunidad real de comercializar la fragancia que ella misma creó, de convertir ese perfume que un día intentaron robarle en el cimiento de algo propio, algo que lleve su nombre y no el de quien quiso aprovecharse de su talento. Pero Atanasio duda. Y su duda, mis reinas, no es caprichosa. Siente que aunque el perfume sea obra exclusiva de Matilde, estarían construyendo sobre una idea que en su momento presentó Nicolás, aunque esa idea fuera en realidad robada desde el principio. Y esa tensión entre los dos, entre la urgencia de Matilde por reclamar lo que siempre le perteneció y la incomodidad de Atanasio por el origen manchado de todo el negocio, nos demuestra algo importante, aunque la mentira de Nicolás ya quedó al descubierto. Sus consecuencias todavía resuenan dentro de este matrimonio. Una verdad que tardó meses en salir a la luz no se cura en un solo capítulo, por más que hoy esta pareja esté más unida que nunca frente al enemigo común. Y ahora, mis reinas, el derrumbe que veníamos anticipando desde ayer y que hoy se confirma de la manera más dolorosa posible. Braulio presencia el beso entre Manuela y Alejo. Recuerden en qué momento dejamos a este hombre la última vez, con Enriqueta empujándolo a luchar por Manuela, a no rendirse, a dar por fin el paso que llevaba meses postergando. Y justo en ese instante, recibe la imagen más devastadora que puede recibir un hombre en esa posición. Piensen conmigo en lo que ese beso remueve dentro de Braulio. No es simplemente el rechazo de una mujer que eligió a otro. Es la confirmación de que la batalla terminó antes de que él tuviera siquiera la oportunidad de pelearla de verdad. Es el momento en que toda la inseguridad acumulada, el secreto de las escaleras de Manuela que todavía nadie más conoce, el descubrimiento de la suplantación, la paciencia interminable de esperar el momento correcto para acercarse,
se vuelve completamente irrelevante frente a un beso que él no pudo impedir ni prever. Y aquí les dejo la pregunta que de verdad me quita el sueño esta semana, mis reinas. ¿Qué hace Braulio ahora con ese dolor? Porque este hombre guarda un secreto enorme, uno que todavía nadie más conoce, y los secretos, en los peores momentos de una persona, tienen la costumbre de convertirse en la tentación de usarlos de maneras que después ya no se pueden deshacer. Guarden bien ese hilo, porque un Braulio roto puede resultar muchísimo más impredecible que un Braulio esperanzado. Y no quiero dejar pasar tampoco lo que este beso significa para Manuela dentro de todo su recorrido en esta historia. Ella no eligió a Alejo de un día para otro. Lo fue descubriendo poco a poco, primero a través de unas palabras que ni siquiera sabía que eran suyas, después en conversaciones que fueron abriendo algo entre los dos, y ahora, en este beso que quizás representa para ella la primera vez en mucho tiempo en que elige desde la libertad de sus propios sentimientos, sin calcular consecuencias, sin pensar en lo que va a decir su padre, sin medir el impacto que provoca en Braulio. Y sin embargo el dolor que ese gesto libre le causa a Braulio es completamente real. Esa es la contradicción más cruel de los triángulos amorosos de verdad, mis reinas, que la felicidad de uno casi siempre llega a costa del dolor del otro, y que en esa ecuación no hay villanos, solo personas que quieren y que no siempre logran coincidir con quien las quiere de vuelta. Vamos ahora con un giro que le agrega una capa completamente nueva a la historia de Francisco y Amadeo. Francisco le reconoce a Peppa algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre su regreso al valle. Admite que ya tenía intención de volver incluso antes de enterarse de la supuesta enfermedad de su padre. Y piensen en lo que esto significa, mis reinas. Hasta ahora la historia que conocíamos era esta: Amadeo fingió estar enfermo para traer de vuelta a su hijo, Francisco regresó movido por ese engaño, y la reconciliación con Peppa nació, en parte, de ese regreso forzado. Pero si Francisco ya quería volver antes de la mentira de su padre, entonces esa mentira, aunque sigue siendo una mentira, deja de ser la causa real del regreso. Se convierte apenas en el detonante que aceleró algo que de todas formas iba a ocurrir. Y eso, mis reinas, cambia por completo el peso moral de todo este hilo. Amadeo mintió, sí, pero no inventó una realidad que no existía, apenas adelantó una que ya estaba en camino. Y Francisco, al reconocer esto frente a Peppa, le regala a su padre algo que ningún otro personaje logró darle hasta ahora: la posibilidad de que su mentira, sin dejar de ser un error, se pueda entender de una manera distinta. Hay algo hermoso en esto, mis reinas, que sea justamente Francisco, quien tenía todo el derecho del mundo a seguir furioso con su padre, el que le abra esa puerta hacia la comprensión. Volvamos un momento a la Casa Grande, porque esta semana empieza a mostrarse una dinámica nueva entre José Luis, Bárbara y Alejo alrededor de Rafael y del pequeño. José Luis quiere que su nieto ocupe cuanto antes el lugar que le corresponde, y esa impaciencia, tan comprensible en un abuelo que acaba de descubrir que tiene un nieto que desconocía, choca de frente con la posición de Bárbara, que insiste en que precipitar los acontecimientos solo puede empeorar las cosas. Y tiene razón, mis reinas, porque un hombre que todavía no puede sostener a su propio hijo en brazos necesita tiempo, no presión. Lo interesante, lo que a mí más me llama la atención, es que Alejo se alinea con Bárbara en contra de la postura de su propio padre. Dos jóvenes encontrando un punto de entendimiento frente a una situación difícil, mientras los mayores de esta familia siguen impacientándose cada uno a su manera. Esta dinámica entre Alejo y Bárbara puede convertirse en uno de los ejes más interesantes de la semana que viene, mis reinas, así que no la pierdan de vista. Y mientras toda esta familia intenta resolver cómo recibir la verdad sobre el pequeño, Damaso sigue observando desde afuera, convencido de que la balanza vuelve a inclinarse a su favor. Y esa convicción es exactamente lo que más asusta a Mercedes, porque no es la arrogancia vacía de alguien que intenta disimular una derrota. Es la seguridad calmada de alguien que todavía tiene una carta guardada. Y hasta que no sepamos cuál es esa carta, cada movimiento de esta familia frente a él va a seguir siendo un riesgo que nadie puede calcular del todo. Antes de cerrar, mis reinas, quiero traerles un detalle del avance semanal que conecta todo lo que pasa hoy con el arco completo de estos próximos días. Según el medio El Independiente, es justamente en este capítulo donde Luisa entrega a Rafael a su hijo biológico, cumpliendo así, de la manera más concreta posible, la promesa que le hizo a Adriana tiempo atrás. Y ese momento puede terminar siendo el más importante de toda la semana, no porque resuelva nada todavía, sino porque pone todo frente a Rafael de la forma más directa posible. Ya no hay intermediarios.
Ya no hay investigaciones a medio camino, ni teorías, ni confesiones de parteras que confirmar. Hay un padre, hay un hijo y hay una distancia entre los dos que solo ese padre puede decidir cruzar. Y esa distancia, mis reinas, es exactamente el corazón de todo este capítulo. El espacio entre Rafael y ese niño, un espacio que todavía no logra cerrarse, y todo lo demás girando alrededor de él, Rosalía perdiendo la paciencia, José Luis presionando, Bárbara pidiendo calma, Damaso sonriendo desde su rincón como si ya hubiera ganado. Es simplemente la historia de un valle entero esperando a que un hombre encuentre el camino de regreso a sí mismo. Y no puedo dejar de pensar, mis reinas, en lo que todo esto significa para el propio bebé. Este pequeño que no entiende nada de lo que provoca a su alrededor, que apenas existe dentro de ese espacio de cuidado que Luisa y Bárbara le dieron durante semanas. Hoy está en el centro de una tormenta que ninguno de los adultos que lo rodean sabe todavía cómo resolver. Hay algo profundamente injusto en que el destino de un niño dependa de la capacidad emocional de un hombre para procesar una verdad enorme. En que la velocidad con la que Rafael logre aceptar lo que ya sabe determine cuánto tiempo más este pequeño sigue en un limbo entre dos mundos, sin pertenecer todavía del todo a ninguno. Y quizás sea justamente ese peso, mis reinas, el que termine empujando a Rafael a cruzar la distancia que hoy todavía no puede cruzar. No el argumento de José Luis, no la presión de la familia entera, sino la simple imagen de un niño esperando a un padre que todavía no encuentra el camino hacia él. Así llega a nosotras el capítulo 472 de Valle Salvaje, mis reinas, con Rafael mirando a su hijo sin poder tomarlo en brazos, con Mercedes compartiendo con Victoria un mal presentimiento porque la seguridad de Damaso las aterra a las dos, con Rosalía decidida a hacer cualquier cosa para recuperar a María, con Damaso descubriendo a las cuatro mujeres reunidas y sintiéndose todavía más poderoso, con José Luis impacientándose mientras Bárbara y Alejo piden calma, con Matilde queriendo comercializar su fragancia y Atanasio dudando del origen de ese negocio, con Braulio presenciando el beso entre Manuela y Alejo, y con Francisco revelándole a Pepa que ya quería volver al valle incluso antes de conocer la mentira de su padre. Y fíjense, mis reinas, en el hilo invisible que conecta todas estas tramas. Cada una a su manera, gira alrededor de la misma pregunta, cuando se cruza la distancia entre lo que sabemos y lo que realmente podemos aceptar. Rafael sabe que ese niño es su hijo y todavía no logra tomarlo. Braulio sabe que perdió a Manuela y no sabe cómo vivir con eso. Damaso sabe que lo acorralaron entre cuatro mujeres decididas y actúa como si nada de eso le importara. Porque aceptar una verdad dolorosa, mis reinas, siempre resulta más difícil que descubrirla. Y este capítulo, en el fondo, es el retrato de varios personajes que todavía no encontraron el camino hacia esa aceptación. Nada es casual en esta historia, mi gente bella, y el mal presentimiento de Mercedes puede terminar siendo la señal más importante de toda la semana. Y ahora, mis reinas, les toca a ustedes, que son las que de verdad mandan aquí abajo en los comentarios. Les dejo 3 preguntas, las 3 que más me importan de este capítulo, y quiero que me las contesten con el corazón en la mano. La primera, Rafael mirando a su hijo sin poder tomarlo en brazos. ¿Creen que este va a ser el capítulo en el que finalmente cruce esa distancia, o va a necesitar algo todavía más grande, tal vez la propia Rosalía volviendo a hablarle para que su corazón se termine de abrir? La segunda, ese mal presentimiento de Mercedes, ese Damaso que se muestra más seguro que nunca justo después de ver a las 4 mujeres conspirando juntas. ¿Qué creen que le queda todavía a este hombre para sentirse tan tranquilo? ¿Qué carta puede tener guardada después de haber perdido casi todo lo demás? Y la tercera, la que más me preocupa por sus consecuencias, Braulio viendo el beso entre Manuela y Alejo. ¿Creen que este hombre va a encontrar la manera de reponerse, o el dolor, sumado al secreto que todavía carga sobre las escaleras, puede empujarlo hacia un lugar del que después ya no pueda volver? Yo ya tengo mis respuestas, mis reinas, pero antes de dárselas quiero leer las suyas. Cuéntenme también del 0 al 10, qué nota le ponen a este capítulo tan cargado de tensión, entre el presentimiento de Mercedes, el hijo que Rafael no logra abrazar, y el beso que terminó de romper las últimas esperanzas de Braulio. Si este avance las dejó con el corazón encogido igual que a mí, ya saben, ese me gusta ahora mismo me ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita, porque esta semana el Valle no nos va a dar ni un solo momento de respiro. Cuídense mucho, mis queridas reinas. Abracen fuerte a los suyos, y nos vemos muy pronto, en el próximo capítulo de este Valle que nunca deja de sorprendernos.
Quiero detenerme un poco más en Rafael, mis reinas, porque creo que no le hemos dado a este hombre todo el espacio que merece esta semana. Llevamos capítulos viéndolo firme, viéndolo decidido, viéndolo capaz de sostener a esta familia entera sobre sus hombros incluso en los momentos más oscuros. Y de pronto lo vemos frente a un bebé inmóvil, incapaz de dar el paso más simple del mundo, el de extender los brazos. Y esa contradicción, mis reinas, no es debilidad. Es la prueba de que Rafael, debajo de toda esa fortaleza que construyó capítulo tras capítulo, sigue siendo un hombre que puede quebrarse cuando la verdad le llega de golpe y sin aviso. Piensen en el camino que este hombre recorrió hasta llegar a este instante. Primero la pérdida de Adriana. Después la construcción, ladrillo a ladrillo, de una vida nueva junto a María, una niña a la que decidió amar sin condiciones, sin preguntarse de dónde venía exactamente ese amor. Y ahora, cuando por fin parecía que todo estaba en su lugar, aparece un segundo hijo, uno de sangre, que le exige reorganizar absolutamente todo lo que creía saber sobre su propia historia. No es que Rafael no quiera a ese niño, mis reinas. Es que quererlo significa aceptar que perdió meses enteros que ya no va a recuperar jamás, y eso, para un hombre que se enorgullece de proteger a los suyos, puede ser más doloroso que cualquier otra cosa que Damaso le haya hecho hasta ahora. Y aquí aparece otro detalle que a mí me interesa mucho, mis reinas, la actitud de Luisa en toda esta escena. Ella entrega al niño con una entereza admirable, cumpliendo la promesa que le hizo a Adriana sin exigir nada a cambio, sin pedir reconocimiento, sin buscar protagonismo. Y ese gesto silencioso, ese acto de fidelidad hacia una mujer que ya no está, dice tanto de Luisa como el propio silencio de Rafael dice de él. Los personajes secundarios de esta historia, mis reinas, muchas veces sostienen sobre sus hombros los momentos más importantes, y esta semana Luisa es exactamente eso, el puente entre lo que Adriana quiso y lo que Rafael todavía no puede aceptar. Volvamos ahora a Damaso porque hay una parte de su comportamiento que todavía no terminamos de analizar del todo, mis reinas. Cuando un hombre pierde tanto en tan poco tiempo, lo esperable es que busque refugio, que intente negociar, que muestre al menos una grieta de vulnerabilidad. Pero Damaso hace exactamente lo contrario, y eso, en la lógica de cualquier villano bien construido, solo puede significar una cosa: todavía no jugó su última carta. Y lo que más me inquieta, mis reinas, es que esa carta puede no ser un secreto más sobre los bebés, puede no ser una amenaza directa contra Mercedes o contra Victoria. Puede ser algo completamente distinto, algo que involucre a José Luis, o incluso algo relacionado con el propio ducado, con el poder legal que todavía conserva pase lo que pase puertas adentro de esta familia. Piensen en esto conmigo, mis reinas. Damaso perdió el control emocional sobre las mujeres de su entorno, perdió la lealtad de quienes antes lo encubrían, pero nunca perdió su posición formal, su título, sus contactos fuera del valle. Y un hombre acorralado en lo personal pero todavía poderoso en lo institucional es, quizás, el tipo de enemigo más peligroso que existe en una historia como esta. Porque no necesita convencer a nadie de que tiene razón. Le basta con mover los hilos correctos en el lugar correcto para hacer un daño que ninguna de las mujeres que hoy lo enfrentan pueda anticipar. Ahora déjenme volver un momento a Rosalía, porque su historia merece más contexto del que le dimos hasta ahora, mis reinas. Esta es una mujer que fue expulsada del valle no una, sino 2 veces. Que cargó sola con el peso de una verdad que nadie quiso escuchar durante meses. Que finalmente encontró el coraje de decirla, sabiendo perfectamente el costo que eso iba a tener, y que aún así recibió como respuesta un rechazo que la marcó profundamente. Cuando una mujer así llega al límite, mis reinas, no está actuando por capricho ni por egoísmo. Está actuando desde un lugar de supervivencia emocional, desde la sensación de que si no hace algo ahora, va a perder a su hija para siempre. Y esto nos lleva de nuevo a Pedrito porque el papel de este niño en los próximos capítulos puede ser mucho más grande de lo que imaginamos. No olvidemos que Pedrito ya demostró en más de una ocasión, que es capaz de actuar por su cuenta cuando siente que la injusticia se le viene encima a alguien que quiere. Si esta semana lo vemos acercarse a Rosalía, o incluso intentar mediar entre ella y Rafael, no debería sorprendernos en absoluto. Este niño lleva capítulos demostrando una madurez que muchos adultos de esta historia todavía no alcanzan. Volviendo un momento al negocio de los perfumes, mis reinas, quiero que pensemos en lo que representa Matilde dentro del universo más amplio de esta historia. En un valle donde casi todos los conflictos giran alrededor de secretos de sangre, de herencias y de traiciones familiares, Matilde representa algo distinto.
la posibilidad de que una mujer reconstruya su lugar en el mundo a partir de su propio talento, sin depender de un apellido ni de una herencia. Por eso la duda de Atanasio, aunque comprensible, también puede leerse como un obstáculo más que esta mujer va a tener que superar, no porque su marido no la ame, sino porque incluso los hombres que aman de verdad a veces necesitan tiempo para soltar viejas lealtades, en este caso hacia una amistad rota con Nicolás. Y sobre Braulio, mis reinas, permítanme profundizar un poco más, porque creo que este es el personaje que más atención necesita esta semana. Llevamos capítulos viéndolo dudar, acercarse, alejarse, guardar silencio en momentos donde hablar hubiera cambiado todo. Y ahora, justo cuando por fin decide dar el paso, la vida le muestra la imagen más cruel posible. Lo que me preocupa no es solamente su dolor, sino lo que ese dolor puede despertar en un hombre que todavía guarda un secreto capaz de cambiar la vida de Manuela para siempre. Si Braulio decide usar ese secreto desde el rencor y no desde el amor que alguna vez sintió, mis reinas, esta historia puede tomar un giro mucho más oscuro del que todas estamos esperando. Y para cerrar esta parte del análisis, quiero traerles una reflexión sobre Francisco y Amadeo porque creo que este hilo, aunque parezca menor comparado con los demás, en realidad está construyendo algo hermoso dentro de tanta oscuridad. La reconciliación entre un padre que mintió por amor y un hijo que decide entenderlo en lugar de condenarlo es, quizás, el único rayo de luz genuino que tenemos esta semana en todo el valle. Y en una historia tan cargada de traiciones, mis reinas, ese tipo de gestos merecen que nos detengamos a valorarlos. Antes de irnos a los comentarios, mis reinas, quiero regalarles un repaso más lento de la escena que para mí concentra todo el peso emocional de este capítulo, porque hay detalles que en una primera mirada se nos pueden escapar. Cuando Luisa entra con el niño en brazos, la cámara, según describen quienes ya vieron el adelanto, se detiene primero en el rostro de Rafael antes de mostrarnos al bebé. Y ese pequeño detalle de puesta en escena no es casualidad, mis reinas. Nos está diciendo que lo importante de este momento no es el niño en sí, sino la reacción del hombre que tiene que decidir qué hacer con él. La historia entera de este capítulo, en el fondo, no es la historia de un bebé que llega a una casa nueva. Es la historia de un padre que todavía no sabe si merece ese lugar. Y quiero que pensemos también, mis reinas, en el silencio que rodea toda esta escena. Nadie grita, nadie exige, nadie corre a explicarle a Rafael lo que tiene que sentir. Luisa entrega y espera. José Luis observa desde la distancia, conteniendo su propia ansiedad. Bárbara vigila con esa mezcla de ternura y firmeza que la caracteriza. Y en medio de todos ellos, un hombre que simplemente no puede moverse. Ese silencio, mis reinas, dice más que cualquier diálogo que pudieran haber escrito los guionistas. A veces el dolor más profundo no necesita palabras, solo necesita que alguien esté dispuesto a quedarse ahí, esperando sin apurar nada. Ahora bien, mis reinas, déjenme compartirles porque creo que esta semana puede ser un punto de quiebre definitivo para varias de estas tramas al mismo tiempo, y no solamente para la de Rafael. Si prestamos atención al patrón que se repite en cada uno de los hilos que les conté hoy, vamos a notar algo curioso. Todos los personajes principales de este capítulo están frente a una misma encrucijada, la de aceptar una verdad que ya conocen mentalmente pero que todavía no lograron aceptar emocionalmente. Rafael sabe que ese niño es su hijo, pero no lo siente todavía como tal. Rosalía sabe que gritar y exigir no le va a devolver a María de un día para otro, pero la desesperación la empuja igual. Braulio sabe en el fondo que Manuela eligió a otro hombre, pero recién hoy esa certeza se le clava de verdad en el pecho. Y Damaso sabe que perdió casi todo el terreno que alguna vez tuvo, pero se comporta como si todavía no lo hubiera asimilado, o como si tuviera un plan que lo compensa por completo. Este patrón, mis reinas, no es casualidad dentro de la narrativa. Es la manera en que los guionistas de Valle Salvaje están construyendo el clímax de este arco completo, haciendo que cada personaje llegue al mismo tiempo al límite entre lo que sabe y lo que puede sostener. Y cuando varias tramas convergen en la misma tensión emocional al mismo tiempo, mis reinas, generalmente eso anticipa que la próxima semana va a traer definiciones grandes, no solamente para uno de estos hilos, sino para varios a la vez. Quiero además dejarles, antes de despedirme, una pequeña reflexión sobre el rol que está cumpliendo Bárbara en toda esta temporada. Muchas veces la vemos como la voz de la calma, la que pide paciencia, la que frena los impulsos de los demás. Pero si lo pensamos con cuidado, mis reinas, Bárbara no está actuando desde la pasividad. Está actuando desde una estrategia silenciosa que hasta ahora le ha dado resultado en más de una ocasión.
Ella entendió, antes que nadie más en esta familia, que forzar a Damaso o forzar a Rafael solo iba a generar reacciones defensivas. Su paciencia no es debilidad, mis reinas, es la forma más inteligente de pelear una guerra que todavía no terminó. Y ya que hablamos de estrategia, no puedo dejar de mencionar el contraste entre José Luis y Bárbara esta semana, porque creo que ahí se esconde una de las tensiones más interesantes de los próximos capítulos. José Luis actúa desde la emoción pura de un abuelo que acaba de recuperar algo invaluable. Bárbara actúa desde la cabeza fría de alguien que ya vivió suficientes batallas dentro de esta familia como para saber que la prisa, muchas veces, termina costando más caro que la espera. Ninguno de los dos está completamente equivocado, mis reinas, y esa es precisamente la belleza de este tipo de conflictos. No hay una respuesta simple, solo dos formas distintas y válidas de querer proteger a la misma familia. Para terminar este análisis, mis reinas, quiero dejarles una última idea que resume, para mí, todo lo que representa este capítulo 472. Valle Salvaje lleva meses construyendo un relato sobre las consecuencias de los secretos, sobre lo que pasa cuando la verdad finalmente sale a la luz después de haber estado enterrada durante demasiado tiempo. Y este capítulo nos demuestra algo que ya sospechábamos pero que hoy se confirma con toda su crudeza: la verdad no resuelve nada por sí sola. La verdad apenas abre la puerta. Lo que pasa después de esa puerta, mis reinas, si un hombre logra abrazar a su hijo, si una madre recupera a su hija, si un corazón roto encuentra la manera de sanar, eso todavía está por escribirse, y ninguna revelación, por grande que sea, nos garantiza un final feliz. Antes de dejarlas con las preguntas de esta noche, mis reinas, quiero compartirles todavía un último hilo de pensamiento sobre lo que se viene, basándome en el propio avance semanal que circula entre los medios especializados en la novela. Si Damaso efectivamente termina siendo expulsado del Valle esta semana, como adelantan tanto Cultura en Serie como El Independiente, entonces el verdadero desafío para esta familia no va a ser derrotarlo, porque eso, en apariencia, ya estaría resuelto. El verdadero desafío va a ser reconstruir todo lo que él dejó roto a su paso: la confianza entre Rafael y quienes le ocultaron la verdad sobre su hijo, la relación entre Rosalía y María, la propia identidad del pequeño que hoy no tiene todavía un lugar claro dentro de esta familia. Expulsar a un villano, mis reinas, es apenas el primer paso. Sanar lo que ese villano rompió durante meses enteros es una tarea muchísimo más larga y muchísimo más difícil. Y esa, para mí, es la verdadera pregunta que Valle Salvaje nos va a plantear en las semanas que vienen, más allá de si Damaso sale o no del Valle. La pregunta de si esta familia, después de tanto dolor acumulado, todavía tiene la capacidad de volver a confiar los unos en los otros. Porque un valle sin Damaso, mis reinas, no es automáticamente un valle en paz. Es apenas un valle con una amenaza menos y con demasiadas heridas todavía abiertas. Y hay algo más que quiero dejarles antes de despedirme del análisis de hoy, mis reinas, porque me parece que conecta absolutamente todo lo que conversamos esta noche. Fíjense que en ningún momento de este capítulo un personaje resuelve su conflicto gritando, imponiéndose o forzando una respuesta inmediata. Rafael no abraza a su hijo solo porque José Luis se lo exige. Damaso no confiesa nada solo porque 4 mujeres lo acorralan al mismo tiempo. Braulio no explota de furia frente al beso que acaba de presenciar. Y Rosalía, por más desesperada que esté, todavía no cruza ninguna línea irreversible. Todo en este capítulo se mueve en el terreno de la contención, de la espera, del silencio cargado de tensión. Y eso, mis reinas, nos anticipa que cuando finalmente alguno de estos personajes decida romper ese silencio, la explosión va a ser mucho más grande de lo que cualquiera de nosotras puede imaginar hoy. Guardo esta idea para el cierre porque creo que resume perfectamente el espíritu de esta semana en Valle Salvaje. Estamos ante una historia que ha aprendido a tomarse su tiempo antes de soltar sus golpes más fuertes, y eso, lejos de aburrirnos, mis reinas, es lo que nos mantiene pegadas a la pantalla capítulo tras capítulo, esperando el instante exacto en que toda esta tensión acumulada finalmente estalle. Así que ya saben, mis reinas, guarden bien cada uno de estos hilos, porque ninguno de ellos va a quedar suelto por mucho más tiempo. Esta semana el Valle terminó de armar el tablero completo, y lo que viene, capítulo a capítulo, va a ser ver cómo cada pieza se mueve hacia el lugar que le corresponde, para bien o para mal. Y con eso, mis reinas, cierro el análisis de hoy. Fue un capítulo denso, cargado de silencios y de miradas que dicen más que cualquier diálogo largo, y por eso mismo quise darle todo el tiempo y todo el detalle que merece, hilo por hilo, personaje por personaje, sin dejar ninguno de lado.
Nos leemos abajo en los comentarios, mis reinas, y nos vemos muy pronto con el próximo capítulo de este valle que, como ya saben, nunca nos regala ni un solo respiro de verdad. Cuídense mucho, mis reinas, un abrazo enorme para cada una. Gracias por acompañarme hasta el final de este análisis tan largo y tan intenso.